Bienvenidos y bienvenidas a las jornadas virtuales de Puertas Abiertas de la Universidad de Granada. Mi nombre es Óscar Ballesteros y soy el coordinador del grado en Química. En estas charlas participaremos los coordinadores de los grados en Biología, Bioquímica, Biotecnología y por último en Química, que se imparten en la Facultad de Ciencias. Os comentaremos los aspectos más destacados de dichos grados. Podéis hacer cuantas preguntas consideréis oportunas a través del chat. En primer lugar, se va a presentar el grado en Biología. Mi nombre es Carmen Pérez Martínez y soy la coordinadora del grado en Biología. La biología es la ciencia que estudia la vida y es una ciencia integradora, muy relacionada con muchas áreas de interés para la sociedad como sanidad, biotecnología, agricultura y medio ambiente. Cuando hablemos de las salidas profesionales podéis comprobar esto. Si decidís estudiar biología, ¿qué asignaturas son las que vais a estudiar y cómo se estructura el grado? Pues el grado tiene 4 años, como la mayoría de los grados en la UGR, y tenemos asignaturas básicas y obligatorias y también asignaturas optativas. En las básicas y obligatorias, pues encontráis en primer curso algunas que son herramientas para que podáis cursar luego las siguientes, como matemáticas, química, informática, estadística, y otras pues que son de campo, de laboratorio o de conceptos puramente biológicos. En segundo y tercer curso tenéis las asignaturas centrales, clave en biología, como zoología, bioquímica, genética, ecología, fisio, microbiología. Y en cuarto curso, redacción y ejecución de proyectos y el trabajo fin de grado que presentaréis pues, al final de vuestros estudios. Las asignaturas optativas, pues ya podéis elegir unas cuantas de estas, aunque nosotros las agrupamos por módulos, ¿no? Y se eligen en tercer curso y en cuarto curso. Los módulos son biología sanitaria, biología morfofuncional, biotecnología y otros módulos dedicados al estudio del medio ambiente como la biología del medio acuático y a sostenibilidad y conservación. Y obviamente, pues como estamos en biología, le damos mucha importancia a las prácticas, a la enseñanza práctica. Fijaos que más de un tercio de vuestros créditos corresponden a prácticas. Hay prácticas de ordenador, hay prácticas de laboratorio, son muy numerosas, y también prácticas de campo, que pueden ser prácticas de una mañana a una tarde o algunas veces de un día o incluso 2 días, tanto de sistema acuático como de terrestres. ¿Y en qué podéis trabajar? Vamos a ver, ¿cuáles pueden ser las profesiones que realizan los biólogos y biólogas? Pues lo que os puedo decir es que son muy variadas, un abanico muy amplio de profesiones para los graduados en biología. Tenéis que entender que una cosa es vuestra titulación, que es graduado o graduada en biología, y otra cosa la profesión que vais a ejercer. En esta profesión, pues, por ejemplo, os puede interesar ser profesional sanitario y trabajaréis en laboratorios clínicos de reproducción o podéis ser biólogos internos residentes en los hospitales. También sanitario, pero en sanidad animal y vegetal, en el control de plagas y de enfermedades de estos organismos. Os puede gustar también el análisis y peritaje forense con identificación por ADN en distintos asuntos, o también pues, os puede gustar la investigación y el desarrollo científico, queréis ser investigadores, y en este caso pues, puede ser en empresas, en los departamentos de I+D o en organismos públicos como universidades, CSIC, hospitales, etc. También, pues, muchos de los biólogos y biólogas se dedican a la docencia en enseñanza secundaria, como vuestros profesores, o en universidad, o podéis crear vuestras propias empresas de formación. Son muchos los biólogos o los graduados que realizan estas empresas. Otra salida profesional es la de la industria farmacéutica y química, la de la industria agroalimentaria. Ahí lo que hacéis pues, es el control de los procesos, también la mejora de estos procesos de fabricación, la implementación de nuevos productos, es muy variado. En el sector agropecuario, que es especialmente importante en la zona donde estamos, que es eminentemente agrícola y ganadera, en la región donde vivimos, ¿no? Pues podéis dedicaros a la optimización de los recursos vegetales y animales, a las condiciones de cultivo animal y vegetal, a la mejora genética, también a la producción de nuevas variedades. También en este profesional agropecuario, pero con un sentido más de conservación, pues ya tratamos de organismos como exóticos, organismos autóctonos que están en cierto peligro, y entonces pues el cultivo para su conservación y mejora, por ejemplo, los cuidados.
Y como profesional de medio ambiente es variadísimo y hay mucho trabajo ahora, hay mucho trabajo cada vez lo va a haber más en estos aspectos, como gestión de recursos forestales y agrícolas, gestión de residuos, gerencia y organización de espacios naturales, restauración del medio natural, de ríos, de sistemas de bosque, etcétera. O de medio ambiente también como técnico o asesor tanto en empresas como en la función pública, por ejemplo, ayuntamientos, acciones. Todo esto se necesitan biólogos. La gerencia de museos naturales y jardines, los estudios de contaminación agrícola, industrial y urbana. Os puede interesar la documentación y divulgación, la información, entonces pues trabajaréis en museos, en parques naturales y zoológicos, en gabinetes de comunicación y en prensa, en televisión, o puede gustar pues, ser guía, monitor, animadores científicos, como esta compañera del Parque de la Ciencia, periodista especializado, o si tenéis una vena más artística, pues ilustrador o fotógrafo de la ciencia. Finalmente, ya para terminar, pues la vía del comercio y del marketing, también hay muchos biólogos y biólogas relacionados a productos relacionados con la biología, o profesionales de la gestión y organización de empresas, la dirección y alta gestión de empresas relacionadas con la biología. En fin, como veis, muy variado. Algunas veces os puede interesar sobre el grado en biología la nota de corte que necesitáis. Pues la nota de corte en los últimos años está siendo por encima de 9, ahí lo tenéis. Pues, ¿cuántos estudiantes entran? Pues 190 entran en primero. De primera matriculación, 190. De la duración media de los estudios, 4,9 años, pero aseguro que podéis hacerlo en 4 años si os organizáis bien. Algo que me interesa destacar es que los estudiantes tienen una buena opinión sobre el profesorado de biología, es una opinión que está por los valores más altos en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, que tenéis, por ejemplo, muchas posibilidades de movilidad para iros fuera, movilidad out, pues el 27% de los estudiantes de biología se van fuera por año, o también vais a tener muchos compañeros que vienen a la Universidad de Granada, el 24% de ellos. Si queréis más información, pues la podéis encontrar aquí en la página web de los grados en biología. Yo creo que os va a interesar fundamentalmente ahora esta información académica, que viene el plan de estudio, el horario, etcétera. Y nada, gracias por vuestra atención y espero encontraros por aquí el curso que viene. Muchas gracias. Pasamos ahora a presentar el grado en bioquímica. Hola, me llamo Conchi Jiménez y soy la coordinadora del grado en bioquímica. Este grado es un grado que se imparte en la Facultad de Ciencias, por tanto es de la rama de ciencias. Entonces, en esta reunión yo voy a hacer énfasis en cosas que a mí me parecen importantes para que entendáis el grado y os situéis un poquito. Pero si de verdad queréis profundizar en el grado, yo os recomiendo que os vayáis a esta dirección, que es la página web del grado, donde ahí vais a encontrar un montón de información, mucho más detallada de lo que yo os voy a dar ahora. ¿Qué os interesa en este momento? Pues os interesa entrar aquí en titulación, donde os van a decir cuáles son las competencias que vais a adquirir si cursáis este grado, es decir, qué vais a saber hacer y qué vais a conocer una vez que terminéis el grado, si lo cursáis. Después la información académica, donde está todo el plan de estudios, las asignaturas, información detallada de cada una de las asignaturas, los horarios, cómo nos organizamos, cronogramas de actividades para los distintos cursos. Todo eso está recogido aquí en información académica y me parece importante también. Y luego otra información que ahora mismo os puede ser de gran ayuda también es pues ver las salidas profesionales, es decir, qué puedo esperar, a qué me puedo dedicar una vez que acabe el grado. El resto de las pestañas pues os serán de más utilidad una vez que estéis dentro del grado. Pero por ahora, ya os digo, os recomiendo ir a titulación, a información académica y salidas profesionales. También os recomiendo echarle un vistazo al tablón, porque aquí anunciamos actividades que pensamos que son importantes para los graduados en bioquímica o para los que están haciendo el grado en bioquímica. Así que si estas actividades os interesan, pues ya tenéis un punto más de que a lo mejor sí podría estudiar este grado pues porque es para mí, ¿no? Y luego también aquí tenéis una serie de banners también con más información. Entonces, pues podéis echarle un vistazo a qué actividades de orientación académica y profesional vais a tener a lo largo del grado, un listado de empresas del área y en el entorno de Granada y provincia. Vais a tener también información sobre los profesores del grado, pues para ver en qué investigan, a qué nos dedicamos. Y bueno, vais a tener información de interés también en estos banners. O sea que
entrad aquí, os encontraréis con esta página y ya vais navegando, ¿vale? Bueno, la primera pregunta es ¿por qué estudiar bioquímica? Pues mirad, para estudiar bioquímica tenéis que querer conocer, ¿vale? Tenéis que preguntaros el porqué de las cosas y en concreto el porqué de cómo funciona un ser vivo. Porque la bioquímica lo que os vais a centrar es entender de qué están compuestos los seres vivos y cómo interaccionan esos compuestos entre sí, es decir, las reacciones químicas que ocurren entre estos compuestos que hacen que los seres vivos puedan obtener energía y puedan producir las macromoléculas que todos necesitamos para vivir. Entonces, si os interesa eso, lo vuestro es bioquímica, es el porqué, repito. Ya entenderéis que para abordar ese porqué, pues hay que abordarlo desde muchos puntos de vista, ¿vale? Por eso es bio y por eso es química. Entonces vais a tener asignaturas de ambos campos. Y más asignaturas. Vamos a empezar a entender cómo es la célula, para seguir en interacciones entre células, cómo se asocian en tejidos y de ahí a órganos y de ahí al ser vivo. Y iremos avanzando poquito a poco a lo largo de los cursos hasta que al final entenderemos pues, esa pregunta fundamental, cómo funciona un ser vivo. Entonces ya entenderéis que la aproximación es multidisciplinar. Esto no se puede entender abordándolo solo desde un punto de vista. Entonces ya podéis esperar asignaturas que vienen de diferentes ramas y que todas os van a ayudar a entender ese primer porqué que os habíais preguntado. Entonces vais a tener que tener la capacidad de, pues eso, de entender asignaturas de diferentes ramas e integrar los conocimientos que cada una de esas asignaturas os van a aportar con vistas a ese porqué, a ese cómo funciona un ser vivo, ¿vale? Que es nuestra pregunta fundamental. Fijaos que este enfoque se va a hacer desde el punto de vista cognitivo, pero también muchas de esas preguntas os las vais a responder viendo qué ocurre en el laboratorio. Entonces, al laboratorio en este grado se le va a dar muchísima importancia. Vais a tener asignaturas enteras que son de laboratorio. Os tiene que gustar el laboratorio. Ahora, eso sí, vais a salir con una formación en protocolos experimentales y en el hacer en el laboratorio muy importante y que os va a distinguir de otros graduados de otras áreas, ¿vale? Y luego también, si vosotros queréis aportar en el campo de la biotecnología y en el campo de la salud, también podéis, es una buena razón para estudiar bioquímica, pero fijaos que vais a aportar entendiendo los procesos básicos. Aquí no es, nuestra pregunta fundamental no es dar una solución, como podría ser una carrera más de tipo biotecnología o más de ingeniería. Aquí primero vamos a entender qué ocurre, cuáles son todos los mecanismos subyacentes, porque entendiendo esa base científica, desde ahí nos va a colocar en una posición de aportar soluciones. Bien, pues esas son las razones para estudiar bioquímica. ¿Y qué voy a ser capaz si estudio bioquímica? El qué voy a ser capaz es lo que nosotros entendemos como competencias, que he dicho que están en la página web del grado. Son muchas, echarle un vistazo y eso es lo que vais a saber hacer una vez que acabéis el grado. Así que una vez que adquiráis todas esas competencias, pues os vais a convertir en profesionales de la bioquímica y de la biología molecular y vais a poder aportar soluciones en biomedicina y en biotecnología. Fijaos que se os va a formar desde un punto de vista investigador. O sea, la principal salida que va a tener este grado es la carrera investigadora. Pensar que la pregunta principal es el por qué. Y esa es la pregunta de inicio, es el pistoletazo de salida de cualquier investigación, ¿vale? Vais a ser capaces de manejaros perfectamente en el laboratorio, en técnicas del área de la bioquímica y la biología molecular y biociencias moleculares. Como he dicho, vais a tener una fuerte carga de asignaturas de la parte química y de la parte biológica y se os va a formar en esas asignaturas en el laboratorio. Por lo tanto, vais a poder cubrir un amplio espectro de actividades en el laboratorio, tanto del mundo bio como del mundo químico. Y vuelvo a repetir, esta carrera os da una sólida base científica, ¿vale? Vuelvo a ese porqué. Vamos a intentar explicar desde la ciencia, explicar desde la experimentación, para una vez entendidos los procesos básicos, entonces pasar a aportar. Bien, perdón, me he ido. ¿Qué necesitas tener para afrontar el grado en bioquímica? Pues lo primero son unos conocimientos sólidos en las materias básicas de todas las carreras de ciencias, ¿vale? Pero en particular aquí las vamos a necesitar.
conocimientos sólidos en biología, en física, en matemática y en química. Y si no los tenéis ahora, los podéis adquirir. Para ello podéis entrar en los cursos 0 de la Universidad de Granada y completarlos. Os van a dar ese punto que os falta para poneros a nivel, pues, donde vosotros veáis que flaqueáis un poco. O sea, que podéis hacerlo y eso os ayudará a estar en el nivel que necesitáis. Vamos a exigir un nivel básico de inglés. Fijaos que la literatura científica, el idioma de la ciencia hoy en día es el inglés. Y nosotros vamos a necesitar tirar mucho de publicaciones científicas para, bueno, pues para estar siempre a la última en un campo que está siempre en avance. Entonces, os vamos a dar conocimientos básicos para que podáis entender cómo avanza este campo. Y para eso vamos a necesitar, pues, tirar de bibliografía que esté en inglés. Por eso tenéis que tener por lo menos un nivel básico de inglés que podáis entender esa bibliografía. Tened en cuenta que vamos a exigir el B2 para completar el grado. Así que esto es algo que no podéis dejar para los últimos cursos. Ahora salid del bachillerato con un nivel de inglés que os permite afrontar este B2. Entonces lo que recomendamos es que os consigáis esa acreditación cuanto antes mejor. Y también un nivel básico de informática. Os van a enseñar a lo largo del grado programas y los lenguajes informáticos que necesitáis. Pero si venís con algo sabido, mejor. Sobre todo, ya os digo, tenéis que tener gusto por el porqué de las cosas, en concreto el porqué de un ser vivo, el cómo funciona un ser vivo. Y desde luego gusto por el laboratorio, porque os vais a pasar muchas horas en el laboratorio. Y luego vais a necesitar capacidad de concentración, de razonamiento, de aunar conceptos. Esto va ligado a la multidisciplinaridad del enfoque, creatividad. Toda ciencia necesita ser creativo y se os va a pedir creatividad. Rigor para aplicar protocolos experimentales. Se os van a enseñar muchos protocolos experimentales y no se os va a permitir que seáis un desastre en el laboratorio. Se os va a exigir ese rigor, esa seriedad en el laboratorio para explicar bien todos los protocolos experimentales y poder llegar a buenas conclusiones porque el experimento está bien hecho. Y también buena memoria. Esto es básico en todos los grados y también en este. Fijaos que el número de plazas que hay en el grado es 55 y eso hace que la selección sea, seamos exigentes, ¿vale? Seleccionando a la gente que cursa bioquímica. Fijaos la nota de ingreso que es alta. Eso va a hacer que los alumnos de bioquímica pues tengan un nivel muy alto y eso lo vais a notar desde el minuto cero. Hay una gran competitividad de la buena en la clase, os ayudáis los unos a los otros y nosotros fomentamos esa competitividad buena entre vosotros para que os ayudéis a avanzar siempre. Los profesores os vamos a exigir, no nos vamos a contentar con una chapuza ni con un trabajo para quitárselo de encima, os vamos a exigir que hagáis las cosas bien y vais a adquirir, además de todo este bagaje científico del que os he hablado antes, vais a adquirir una capacidad de organizaros el tiempo, un gusto por el trabajo bien hecho, que eso perdura, eso ya se queda en vosotros para siempre. Además, os quiero contar un poquito de la estructura general. Os digo, en información académica en la página web está todo mucho más detallado. Bioquímica se estructura en 4 cursos, 240 créditos en total, así que 60 créditos por curso, ¿vale? Tenemos asignaturas de formación básica que se dan en el primer semestre, es decir, cuando entréis. El primer semestre es desde septiembre hasta enero y el segundo semestre será desde febrero hasta junio y así cada curso, así que el grado tiene 8 semestres. Por lo tanto, 2 por curso, claro. Los créditos de formación básica se dan en el primer curso repartidos en los primeros 2 semestres. Después tenéis obligatorias en el segundo semestre de primero y luego en el segundo curso y tercer curso y luego ya en el tercer y cuarto curso tenéis optativas, ¿vale? Prácticas externas no tenemos, pero sí que tenemos un trabajo fin de grado de 12 créditos que es uno de los grados en el que más peso se le da al trabajo fin de grado, que normalmente es de tipo experimental. ¿Eso qué significa? Pues que tenéis una asignatura que se llama trabajo fin de grado, que tiene 12 créditos, es decir, el doble de lo que tienen las otras asignaturas, que habitualmente son de 6 créditos, y que se os va a meter en un laboratorio.
también habrá para las personas que no quieran hacer eso, pues también habrá trabajos tipo bibliográfico para que hagan una revisión bibliográfica, pero va a haber una gran opción de elegir trabajos fin de grado experimentales. Y son 12 créditos haciendo investigación en un laboratorio. Por eso de ahí os dije que se os va a enfocar desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de trabajo experimental, para que aprendáis a interpretar datos del laboratorio y a sacar conclusiones. Y desde esos conocimientos básicos, entonces aportar a problemas, ya os digo, en el campo de la biomedicina y de la biotecnología. Fijaos que las optativas están divididas en 2 módulos que van a dar lugar a la definición de 2 itinerarios. Es decir, podéis hacer optativas del módulo de biomedicina, tanto en tercero como en cuarto, o del módulo de la biotecnología, tanto en tercero como en cuarto. Y así podéis salir con mención en biomedicina o mención en biotecnología. Y si no queréis salir con ninguna mención y no queréis definiros por uno de estos módulos, pues podéis hacer asignaturas de los 2 módulos sin ningún problema, tanto en tercero como en cuarto. Vale, pues de nuevo os digo, fijaos, es importante que en la página web entréis en el plan de estudio. Ahí hay un montón de información sobre cómo nos organizamos, todo esto, pero sobre todo hay una cosa que os va a importar mucho ahora, y es, cuando entréis en el plan de estudio van a salir las asignaturas divididas por semestre. A vosotros lo que os interesa es el primer curso, que ya os dije que es semestre 1 y semestre 2. Entonces van a salir la relación de asignaturas que cursaríais. Si pincháis en esta asignatura, se os va a abrir un documento que se llama guía docente. Y en ese guía docente lo que se hace es describir de manera pormenorizada cada asignatura, desde el profesorado que le imparte con su contacto, qué competencias vais a adquirir con esa determinada asignatura, cuáles son los objetivos, los temas y la bibliografía para esa asignatura, qué actividades ha diseñado el profesor para que adquiráis estas competencias y cómo se os va a evaluar. Es importante decir que en el grado en bioquímica somos muy estrictos con el modelo de evaluación continua. Es decir, el modelo de evaluación es de evaluación continua y esto tiene, como todo, sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja es que vais haciendo los exámenes poco a poco, de tal manera que no acumuláis toda la asignatura para luego, al final del semestre, tener un examen. Eso no ocurre. Nosotros hacéis una actividad, os examináis, damos un bloque de teoría, os examináis, damos un bloque de práctica, os examináis. Eso es lo bueno, que os vais examinando poco a poco. Es verdad que esa nota ya la afianzáis, es decir, luego no existe la posibilidad de recuperación o la posibilidad de subir nota, no. La nota que vais sacando en la evaluación continua se afianza. Y al final, si cuando habéis superado toda la evaluación continua, la asignatura está aprobada y si está suspensa, directamente se va a la evaluación extraordinaria que está prevista por la normativa de la universidad, ¿vale? Pero es una evaluación poco a poco. Eso os permite ir afianzando conocimientos y, bueno, pues abordando la asignatura y abordando el estudio día a día, sin acúmulo, ¿vale? Y ese hábito que os cuesta al principio, pero que luego vais cogiendo, ya se convierte en un hábito para siempre, en ese abordar las tareas poco a poco, de tal manera que dé tiempo a pensar, a asimilarlas y no ir dejando las cosas para el último momento. Vale, pues ahora lo que a todos os puede interesar, pero bastante, ¿qué salidas tiene bioquímica? Ya os digo, la principal investigación. De hecho, el 90% de nuestros estudiantes acaban en investigación, acaban haciendo un máster y después de eso un programa de doctorado que culmina con una tesis doctoral. Para esto, en tercero y en cuarto tenéis becas de colaboración e iniciación en la que podéis ir incorporando a grupos de investigación y cogiéndole el gusto, a ver si eso es lo que os gusta o no. Si no, pues, bueno, pues podéis, desde el punto de vista, vamos, como bioquímico, podéis ser docente, ¿de acuerdo? También podéis prepararos el KIR o el BIR y ser facultativos, especialistas hospitalarios, es decir, convertiros en profesionales sanitarios. También podéis aportar en la industria biotecnológica, farmacéutica y alimentaria, porque este grado os ha capacitado para ser profesionales en el área de la bioquímica y de las biociencias moleculares, así que podéis aportar desde vuestros conocimientos a este tipo de industria. Y también os podéis convertir en profesionales de la información en este ámbito, es decir, como entendéis los problemas, podéis informar, podéis divulgar en este área.
Asimismo, podéis convertiros en profesionales del comercio y del marketing, es decir, podéis desarrollar y vender productos y explicar productos en este área porque entendéis el funcionamiento básico de en qué procesos y cómo funcionan estos productos. Por supuesto, empresas de servicio o empresas surgidas, spin-off, surgidas de la investigación. Podéis incorporaros a esa empresa siempre desde este punto de vista porque os habéis formado para ello. Y además de todo esto, tenéis una muy sólida base en el laboratorio. Una sólida base que os define. Es decir, ya se conoce que los graduados en bioquímica saben funcionar en el laboratorio. Y esto es esto es algo que os distingue y que os caracteriza frente al resto de los graduados. Y bueno, con esto yo creo que ya tenéis una visión de qué es el grado en bioquímica, de si os puede gustar o no, qué podéis esperar, qué salidas puede tener y dónde encontrar información. Y bueno, y yo ya me despido y ya sabéis que si tenéis cualquier duda, pues siempre podéis consultarme pues aquello que no encontréis o que queráis profundizar más una vez consultada la página web. Muchas gracias, Conchi. Pasamos ahora a presentar el grado en biotecnología. Gracias, Óscar, por la introducción. Mi nombre es Ana Isabel Azuaga y soy la coordinadora del grado en biotecnología desde su implantación en la Universidad de Granada en el curso académico 2014-2015, ampliando de esta manera la oferta de la universidad en la rama de la ciencia, como respuesta a una demanda de profesionales en el campo de la biotecnología. ¿Pero qué es biotecnología? En 1989 la Federación Europea de Biotecnología la define como una rama de la ciencia que integra conocimientos de microbiología, bioquímica e ingeniería, dando lugar a una ciencia eminentemente aplicada en los campos de investigación, salud, industria, agricultura y medio ambiente. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son las principales diferencias entre la bioquímica y la biotecnología. De la fusión de la biología con la química surge lo que se conoce la rama de la ciencia de bioquímica y biología molecular. De la fusión entre los conocimientos de biología e ingeniería surgiría lo que se conoce hoy en día como ingeniería bioquímica. De la fusión entre ingeniería y la química surge lo que se conoce como la química industrial, y de la fusión de la biología, la ingeniería y la química es lo que se conoce como el área de la ciencia de la biotecnología, la cual se nutre con conocimientos de la informática y la robótica. Esto da lugar a una ciencia integrada y aplicada. Los graduados en biotecnología por la Universidad de Granada van a ser profesionales preparados para aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos y de esta manera poder modificar, mejorar y utilizar sistemas biológicos a diferentes niveles de estructuración, a nivel molecular, celular, organismo, mediante procesos de investigación y el desarrollo de procesos y la innovación. Con ello lo que se pretende es que tengan los conocimientos suficientes para generar nuevos productos y servicios de interés social y económico en campos como la salud, la alimentación, la agricultura, medio ambiente, conservación química, etc. Por lo tanto, los graduados en biotecnología van a tener una formación multidisciplinar, donde van a integrar conocimientos sobre funcionamiento, potencial y transformación de los sistemas biológicos, sobre fundamentos científicos y técnicos y conocimiento de la producción industrial junto a las nuevas tecnologías. En esta diapositiva tenéis la página web del grado, donde se recoge toda la información referente al mismo. Por ejemplo, la distribución de las asignaturas por cursos, los horarios, información relativa al grado, como actividades, cursos, jornadas, etc., salidas profesionales, másteres relacionados, destinos Erasmus, movilidad internacional y, lo más importante, las guías docentes de la asignatura, donde, como ya se ha dicho anteriormente, se recogen las competencias que se va a adquirir en cada una de estas asignaturas y los sistemas de evaluación de la misma. En cuanto a los requerimientos que los alumnos idealmente deberían de tener cuando empiece el grado de biotecnología, pues se recomienda particularmente buenos conocimientos en materias como matemáticas, física, química y biología. Al final, para obtener el título de graduado en biotecnología es necesario tener un nivel de lengua inglesa de B2 y pues se requeriría también ciertas habilidades básicas de informática.
Somos conscientes de que hay alumnos que en su instituto, en el bachiller, no les ofertan la posibilidad de realizar las asignaturas de física y de química. Pero esto no sería ningún problema, puesto que la Facultad de Ciencias dispone de unos cursos cero sobre estas materias, donde el alumno puede adquirir los conocimientos básicos necesarios para que luego no tenga problemas para cursar esa asignatura en los diferentes grados de la rama de la ciencia. En cuanto a las notas de corte, y como veis en esta diapositiva, ha ido creciendo paulatinamente año tras año desde que se implantó en el año 2014, y el año pasado en el curso en la entrada para el curso 2021, esta nota de corte se ha quedado en 12,372. Es verdad que es una nota de corte alta, porque la demanda sobre el grado de biotecnología es elevada y solo hay 50 plazas. El grado de biotecnología, como otros muchos grados, sobre todo en rama de la ciencia, consta de 240 créditos. De ellos, 63 créditos son los que se denominan créditos básicos, que son comunes para todas las ramas de la ciencia, 60 créditos optativos y 111 obligatorios. Estos créditos obligatorios, junto con los créditos optativos, diferencian a los grados de biotecnología de cada una de las universidades. Los créditos básicos anteriormente mencionados se van a distribuir en diferentes bloques. El bloque de la química, donde podemos encontrar asignaturas de química general, química orgánica, termodinámica y cinética química. En el bloque de las matemáticas, con análisis matemático, física, estadística, biología, con asignaturas como biología celular, genética y microbiología. Y el bloque de informática y fundamentos de bioinformática. En cuanto a los créditos obligatorios, a su vez se dividen en los bloques de tecnológico, ingeniería de procesos, biología fundamental e implicaciones sociales de la biotecnología, que se van a cursar entre primero, segundo, tercero y cuarto de carrera. Por último, la formación optativa se subdivide en lo que constituye las menciones del grado de biotecnología en la Universidad de Granada. Por un lado tenemos la mención industrial, con una serie de asignaturas entre las que se puede elegir para obtener la mención industrial, la mención biosalud, una serie de asignaturas que constituyen la mención mixta, que se pueden elegir tanto para la mención industrial o la mención biosalud, y otra serie de asignaturas sin mención. Como he dicho antes, principalmente en biotecnología tenemos dos menciones, la mención de biosalud y la mención biotecnológica industrial. Para obtener al final del grado cualquiera de las menciones, han de cursarse 5 materias optativas, lo que corresponden a la adquisición de 30 créditos. Dentro de las menciones hay que destacar la mención de biotecnología, la mención industrial, porque la Universidad de Granada, junto con la Universidad Autónoma de Barcelona, son las únicas universidades en España que tienen dicha mención. Los alumnos que obtienen la mención industrial tienen una ventaja profesional, porque tiene escaso solapamiento con otros grados, como por ejemplo la bioquímica, el grado de biología, farmacia química o ingeniería química. Por lo tanto, nuestros alumnos están capacitados para realizar trabajos de investigación en el laboratorio, llevar esa investigación a una planta piloto, escalarla a nivel industrial y finalmente llevar ese producto al mercado. Realmente no se entiende la biotecnología sin que el producto desarrollado en el laboratorio llegue a la sociedad. ¿Cuáles son las salidas profesionales del graduado en biotecnología? Son muchos los campos, como ya hemos dicho antes, en donde hay una aplicación directa de biotecnología. Podemos encontrar campos y oportunidades en sanidad, en nuevas terapias génicas y celulares, fármacos y vacunas, medicina personalizada, oportunidades en alimentación, por ejemplo en nutrigenética y nutrigenómica, seguridad alimentaria, oportunidades en industria,
en el desarrollo de bioplásticos y biopolímeros, por ejemplo, en nanobiotecnología, oportunidades en medio ambiente y ciencia, por ejemplo, en secuenciación masiva, técnica de detección y marcaje. Pero de todas ellas me gustaría destacar dos campos donde actualmente hay una gran demanda de profesionales de graduados en biotecnología, como es, por ejemplo, la bioinformática o la biomedicina. El gran mundo de aplicaciones o de salidas profesionales de los biotecnólogos constituye lo que se conoce popularmente como los colores de la biotecnología. Tenemos biotecnología blanca en la mejora de procesos industriales, biotecnología verde, mejora de cultivos, clonaciones vegetal, biotecnología marrón, fármacos veterinarios, violeta, rojo, biotecnología dorada, con aplicaciones en nanorobots, nanocápsulas, etcétera, etcétera. Además, en la Universidad de Granada contamos con la suerte de tener el Instituto de Biotecnología, que surge de la agrupación de diferentes grupos de facultades y centros de la UGR y coordina y fomenta acciones científicas y administrativas que estimulan la investigación biológica experimental en general y la aplicación de los resultados de dicha investigación, como no podría ser de otra manera, en el campo biotecnológico. Además, en Granada contamos con el Parque Tecnológico de la Salud, que es un campus de excelencia internacional que promueve la conexión entre la universidad y la empresa, la investigación y la atención sanitaria. Por lo tanto, es un espacio lleno de oportunidades para estudiantes de biotecnología que van a disponer de primera mano de un espacio de conexión entre la investigación y la empresa. La empleabilidad de un biotecnólogo es alta, es relativamente alta, de un 65%, según indica el informe de inserción laboral de los egresados universitarios elaborados por el Ministerio de Educación. Además, el informe Randstad Employer Branding sitúa biotecnología junto con medicina y farmacia como las carreras con mejores oportunidades laborales en el área de la ciencia de la salud. La Universidad de Granada, en la página web del Vicerrectorado de Estudiantes, de Centro y Promoción de Empleo y Prácticas, tiene una guía de salidas profesionales donde se recogen toda la información actualizada sobre los diferentes grados. Podéis consultar en concreto el grado de biotecnología y podéis saber, pues, donde podéis tener más información sobre las salidas profesionales. Hasta aquí mi intervención y gracias por vuestra atención y estaremos abiertos a vuestras preguntas. Muchas gracias, Ana. Ahora toca el turno de presentar el grado que coordino y que es el grado en Química. Como ya se ha indicado, estos pertenecen a la rama de conocimiento de ciencia, como el resto de grados que estamos presentando, con una estructura semejante, en 4 años de 240 créditos. Indicar que tanto lo que es el grado en biología como es el grado en química, como puede ser de matemáticas y física, son grados básicos, en los cuales se nos da una formación bastante general de esos temas, tanto de química, de biología, etcétera, y después podemos, a lo largo de estos estudios, en lo que es los módulos optativos y posteriormente realizando un máster, especializarnos en diferentes áreas, ¿de acuerdo? Con lo cual nos permite movernos dentro de diferentes campos a la hora de trabajar, diferentes áreas. Lo que es la química, todo ya lo había estudiado, en qué consiste la química, pero es importante decir que está presente en absolutamente todos y cada uno de los procesos vitales, ¿de acuerdo? Desde una pequeña célula hasta un organismo superior, se producen reacciones químicas en las cuales se transforma la materia y se produce un intercambio de energía. Además, juega un papel fundamental en nuestra vida cotidiana, que gracias a esa química aplicada disponemos de una larga lista de productos de los cuales utilizamos habitualmente: plásticos, ordenadores, baterías, móviles, perfumes, pinturas, bebidas, incluida el agua potable. Centrándonos dentro de un área para que veáis el impacto que puede tener, si nos centramos en el campo de la salud y higiene, según la Organización Mundial de la Salud, la esperanza de vida ha aumentado gracias a la química casi 50 años en un siglo.
Para poner un ejemplo, el cloro se utiliza en la potabilización del agua desde el año 1908 y se utiliza para impedir la transmisión de enfermedades. Además, lo que es el cloro aparece en el 60% de los productos básicos, 96% de los productos fitosanitarios, 85% de los productos farmacéuticos, 25% de los equipos médicos, ¿de acuerdo? Con lo cual tiene un impacto bastante grande. También, según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 años de vida se la debemos a los antibióticos, vacunas. Fijaros que desde 1990 la mortalidad materna, por ejemplo, durante el parto ha disminuido un 50%. La vacuna contra el sarampión ha salvado la vida en los últimos 15 años a 15 millones de niños. Las muertes por malaria han disminuido un 60% desde el año 2000. También tenemos el ejemplo, por ejemplo, de desarrollo de productos específicos, como por ejemplo puede ser de pintura antibacteriana para hospitales y centros de salud, diferentes utensilios, ¿de acuerdo? Medicamentos de tipo analgésico, antihistamínico, antiinflamatorios, fármacos personalizados, desinfectantes, material médico, guantes, catéteres, jeringuillas desechables. La química básica es lo que es el desarrollo de las gafas y las lentillas, que utilizan más de 130 millones de personas. Materiales biocompatibles que actúan dentro del organismo, en rehabilitación, como por ejemplo el uso del nitrógeno líquido, en medicina regenerativa, en lo que es prótesis e implantes, tenemos el ejemplo de la impresión 3D de órganos, sensores de grafeno que se han estado desarrollando actualmente para el control de la diabetes, de la detección del COVID, biosensores para detectar enfermedades, medicamentos veterinarios y una larga lista. Para que veáis el impacto que tiene, por ejemplo, en la economía española, lo que es el sector químico, constituye el 13,4% del Producto Interior Bruto industrial. Produce, directo, indirecto o inducido, cerca de 700.000 empleos. Es el segundo mayor exportador de la economía española y el gasto en I+D constituye el 25% del total de la industria. Con lo cual, el sector químico es un pilar importante dentro de la economía. ¿Cuál es el objetivo de los estudios de grado en química? Pues la formación de profesionales en química con una base sólida y equilibrada de conocimientos teóricos y experimentales que le capaciten para el desempeño de su actividad profesional. ¿Qué actividad profesional? Pues dentro de la salida que tiene un graduado en química, tenemos pues la dirección, gestión y asesoría de laboratorios públicos y privados, gestión de calidad y prevención y tratamiento de riesgos químicos en la salud y medio ambiente, prevención de riesgos laborales, restauración del patrimonio artístico, arqueológico y etnológico, tareas directivas, ejecutivas de producción o de asesoramiento científico en diferentes tipos de industrias, química, farmacéutica, cosmética, alimentaria, etcétera. Por supuesto, también en el campo de la sanidad, salud pública, ámbito forense y toxicológico, prevención y detención del dopaje en el deporte, alimentación, etcétera. También en el campo de la ciencia y la tecnología de material, en el desarrollo de materiales metálicos, de construcción, plástico, vidrios, con determinadas características que son bastante interesantes. Investigación, desarrollo, innovación y gestión de transferencia de tecnología. Diseño, producción y ejecución de proyectos de instalaciones de carácter químico y medioambiental. Enseñanza reglada y no reglada de la química y ciencias afines en centros públicos y privados. Y ejercicio profesional del químico en organismos oficiales y de distintos ámbitos. Para ello, como he indicado inicialmente, los grados estarían estructurados en 4 años, serían 240 créditos. El hecho de estudiar este grado ya nos posibilita para ejercer profesionalmente como químicos, pero, como he indicado, nos podemos especializar, ¿de acuerdo?, a través del estudio de másteres en el ámbito de la biotecnología, de lo que es la bioquímica, de la ingeniería química, etcétera, que nos permite especializarnos. La estructura que tiene el grado, como he indicado, son 4 cursos, 240 créditos, 60 créditos por curso. En el primer curso tenemos un módulo básico, segundo y tercero sería el módulo de química, todos ellos, estos 3 cursos son obligatorios. Y en cuarto curso tenemos el módulo de redacción y ejecución de proyectos, trabajo fin de grado, que sería obligatorio, y módulos optativos. En el caso de la formación básica, tenemos un bloque donde tendríamos 4 químicas generales y operaciones básicas de laboratorio, y un segundo bloque con una serie de asignaturas que son bastante importantes en la formación de un químico, como son las matemáticas, la física y la geología. En el caso de la biología, se estudiará en una asignatura más adelante. Lo que es el segundo y tercer curso sería el módulo específico ya de química, donde tendríamos
asignaturas correspondientes a química analítica, química física, química inorgánica, química orgánica y complementos de química, donde tenemos bioquímica, ingeniería química y ciencias de los materiales. En el último curso tenemos 8 módulos optativos, un módulo que es obligatorio, y de los 84 créditos optativos que se ofertan hay que elegir 42. Tenemos módulos correspondientes a experimentación en química, industrias químicas, química ambiental y radioquímica, avances en química física, análisis químico en la sociedad, programación científica en química, lógica y filosofía de la ciencia, práctica externa y el módulo que he indicado anteriormente de obligatorio, que es el de redacción y ejecución de proyectos y trabajo fin de grado. Cualquier información que necesitéis, al igual que ocurre con el resto de grados, tenemos lo que es la página del grado, con la misma estructura que tienen el resto de grados, y es bastante fácil, a través de información académica, obtener cualquier tipo de información que queráis sobre ese grado. También, a través de la página de la facultad, podéis acceder a cualquier tipo de grado dentro de lo que se están impartiendo en la Facultad de Ciencias. Bueno, y quiero terminar contando un poco cuáles serían las líneas de investigación que se están llevando a cabo en los diferentes departamentos de química, para que veáis que no solamente tenemos lo que es la química básica que estudiáis en el grado, sino al final os vais especializando y se abren bastantes vías muy interesantes. En el caso, por ejemplo, del Departamento de Química Inorgánica, está haciendo investigación en 4 áreas fundamentales: química de la coordinación, química bioinorgánica, materiales inorgánicos y radioquímicas. En campos tan interesantes como puede ser militar, electrónico, química relacionada con el tema de catalizadores, química ambiental, ingeniería, medicina o arqueología. En el caso del Departamento de Química Orgánica, por ejemplo, pues, el desarrollo o intentar conocer a través de la luz cómo funcionan las células, crear nuevos materiales con propiedades no conocidas hasta ahora, todo el tema del grafeno, etcétera, crear nuevos fármacos frente a los virus, crear soportes biocompatibles para la regeneración de tejidos o crear soportes biocompatibles para la estabilización de la insulina. En el Departamento de Química Física, entre otras líneas de investigación, pues tenemos el estudio de mecanismos moleculares y nuevas terapias en enfermedades conformacionales o en nanotransportadores magnéticos inteligentes que se pueden usar en quimioterapia, inmunoterapia u otro tipo de terapias génicas. En el Departamento de Química Analítica, pues también tenemos diferentes líneas de investigación. Destaco, por ejemplo, plataformas analíticas y microreactores para seguridad agroalimentaria y sostenibilidad medioambiental, el desarrollo de sistemas electrónicos para la monitorización inalámbrica de parámetros biomédicos mediante sensores plantares vertibles, dispositivos sensores químicos y físicos para envasado inteligente, autenticidad de productos alimenticios que contengan aceite de oliva y elevación de materiales de referencia, sensores ópticos para aplicaciones biotecnológicas, biomédicas, ambientales, clínicas, domóticas e industriales, biosensores ópticos para analizar parámetros bioquímicos, calidad y seguridad alimentaria, control de contaminación ambiental. En el campo de la arqueología, estudio, por ejemplo, de las consecuencias bioquímicas, metabólicas y genéticas de la exposición humana a disruptores endocrinos, por ejemplo, análisis de residuos de antibióticos, metabolitos y metabolomas en alimentos de origen animal, extracción, purificación y caracterización de compuestos bioactivos y metabolómica y farmacocinética de compuestos bioactivos. Esto es todo por mi parte y ahora abriremos para que podáis preguntar cualquier duda que tengáis acerca de los grados. Cualquier pregunta o duda que tengáis podéis seguir planteándola en el chat. En el caso de los grados en biología y biotecnología no han tenido que abandonar las coordinadoras porque tienen que irse de viaje, pero Carmen como profesora del grado en biología y Coral como secretaria del grado en biotecnología junto con Conchi y yo os contestaremos.